Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta reunión que hemos convocado extraordinaria para incorporar a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente a un querido amigo mío, el ingeniero Elías Jorge Mata. En realidad yo lo conocí a Mata a la fuerza, porque lo empecé a correr para que viniera a ayudarme en un tema que me había asignado la Cancillería, donde yo sabía que él había trabajado y que conocía la materia, que es el tema de la planta de celulosa sobre el río Uruguay. Al comienzo fue medio reticente, pero de pronto conseguí convencerlo y ha sido fundamental para ese y otros procesos, porque tiene la particularidad de ser un académico que además tiene experiencia en la actividad industrial y está dispuesto a colaborar con con los propósitos generales de quienes tratamos de preservar el ambiente. Ha sido docente académico durante más de 40 años, 41 años, según la cuenta que pude hacer yo. Como decía hace un momento, fue asesor de la Cancillería en estas gestiones relacionadas con la contaminación que generaba y genera y seguirá generando seguramente la planta de celulosa que está del otro lado del río Uruguay, la segunda que se ha hecho un poco más al sur y la tercera que está en construcción. Esto sigue con un método que varias veces he criticado y no me voy a detener ahora a mencionarlo, más allá de la referencia para contarles a todos que ahí comenzó mi relación con el ingeniero Mata, con quien he tenido el honor de proponer para integrar la academia. Él ha sido profesor titular ordinario en la Universidad Nacional del Litoral y tiene una carrera de promociones en la actividad docente que es realmente demostrativa del esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo. En el 1973 empezó en el Instituto de Tecnología Celulósica de la Facultad de Ingeniería y Química de la Universidad del Litoral, de la cual más tarde fue vicedirector. Como miembro del CONICET, fue un profesional principal con dedicación exclusiva en el CONICET, en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC. Y en esa función estuvo desde el 1 de noviembre del 83 hasta el 2014, que es cuando se jubiló de distintas actividades por el transcurso del tiempo, pero de ninguna manera se alejó de la actividad real en la que sigue actuando todos los días. De modo que muchos nos beneficiamos de consultarlo. Yo creo que por lo menos una vez cada 15 días llamo para preguntarle algo. En funciones profesionales ha sido gerente técnico de la compañía papelera del norte de Santa Fe, ha sido subjefe del área celulosa de papel misionero de Misiones y jefe del departamento de control de calidad de papel prensa. La lista de publicaciones, disertaciones y distintas distinciones que ha recibido nos llevaría todo el tiempo de esta presentación, de modo que, si les parece bien, le voy a pedir al ingeniero Mata que inicie su presentación, que va a ilustrar con una serie de imágenes que agregan datos a lo que él nos va a ir presentando. Ingeniero, cuando usted quiera. Muchas gracias, embajador. Mi mamá siempre me dijo que me tengo que alejar de la gente que me elogia mucho, pero con usted yo fallé desde el 2005, que seguimos juntos y no nos podemos separar. Así que gracias nuevamente por sus palabras. Vamos a ver si hacemos la presentación.
Bueno, además de agradecerle a usted, debo decir que me siento muy honrado por esta incorporación y por la posibilidad de dar esta charla también, que considero importante, donde se van a tocar una serie de tópicos que no son muy conocidos en el ambiente. Hasta fines del siglo pasado, el transporte aéreo y la distribución de contaminantes, particularmente desde un punto fijo, como una chimenea, se enfocaba principalmente en el conocimiento y el modelado de la pluma de esa chimenea. Una pluma delineada básicamente por su apariencia visual y controlada por las condiciones existentes en la capa límite atmosférica, es decir, alrededor del suelo, ¿no es cierto? Viento, inversión térmica, topografía natural o urbana y otras variables del entorno. Tres conceptos generales de pobre sustento físico predominaron. Uno, todos los contaminantes, gases, vapores y partículas, siguen caminos independientes entre sí, aunque están ligados a la pluma. Ese era el concepto. Segundo, los mismos se distribuyen o dispersan adoptando la trayectoria de la pluma, más o menos lo que dije recién. Tres, la dispersión se completa casi simultáneamente con la extinción de la pluma, no antes. Detalle importante, sobre todo para el principio. Los primeros modelos de alta complejidad que vinieron después trataron de reproducir este supuesto fenómeno incorporando submodelos meteorológicos que trataban de ver si esto mejoraba los resultados. Perdón, ingeniero. Sí. Me parece que las filminas no están pasando. Nos hemos quedado en la tapa. Nos quedamos ahí porque esta es una introducción, embajador. Ah, muy bien. Porque el pueblo estaba reclamando las filminas. Ya van a empezar a aparecer otras. Muy bien. Bueno, decía, el tercer criterio era que la dispersión se completaba junto con la extinción de la pluma, cuando ya no se veía más la pluma. Y generalmente los conceptos eran no antes de que eso pase. Decía que los nuevos modelos que fueron apareciendo trataron de superar las falencias obvias y una de las correcciones importantes utilizadas fue la incorporación de coeficientes o tasas de deposición, intentando mejorar los resultados estadísticos. Claramente, no existía una ecuación o ley física a la cual apegarse para orientar las diversas modificaciones que se intentaron. Problema irresoluble cuando se sabía que la pluma contenía varios o muchos compuestos diferentes que seguir y que evaluar. Algo similar ocurría con las plumas acuáticas, delineadas exclusivamente por el flujo principal, el que se describía siguiendo la concentración de un compuesto o contaminante disuelto fácil de rastrear. Si no lo tenían identificado, agregaban uno. En esta última década se está imponiendo una visión bien diferente, aún en desarrollo, dominada por la dinámica de las partículas. Dinámica de las partículas. Uno de los conceptos básicos de esta dinámica es la interacción y asociación entre todos los integrantes de la pluma, incluyendo la captura de contaminantes por parte de las partículas. Esta dinámica obviamente está fuertemente influida por los factores climáticos y controlada por fenómenos físico-químicos muy conocidos en ciencia. Absorción, fusión, etcétera, ya los vamos a ir viendo.
Son estos factores y estos fenómenos los que prevalecen en la formación, transformación, trayectoria y deposición de todo tipo de partículas, independientemente del destino de la pluma. Inevitablemente, el camino de las partículas determina el itinerario de los contaminantes asociados a las mismas. Impulsado por los resultados de numerosos trabajos científicos, esta nueva visión nos muestra una realidad lamentablemente mucho más compleja y diversa que la preexistente, también más difícil y complicada al momento de materializar problemas prácticos, tales como muestreo, la preparación y los ensayos químicos. Sí, el contexto ha perdido simplicidad, las variables son más numerosas, algunas poco previsibles. Esto es una dificultad adicional cuando intentamos responder de forma adecuada a las viejas preguntas sobre qué respiramos o cuál es el destino final de los contaminantes emitidos. Pero está más cerca de la realidad, mucho más cerca de la realidad, y la estamos aprendiendo a conocer. Para la ciencia y los interesados en problemas ambientales, es un paso adelante muy importante. En la página siguiente, intentaremos explicar, sin agotar el tema, para nada, la dinámica de las partículas y los contaminantes coligados a las partículas, así como su impacto en el transporte y dispersión de los contaminantes en general. En el escrito hemos incorporado un glosario mínimo con definiciones y conceptos físico-químicos de mayor importancia y también una lista de referencias bibliográficas que iremos, sobre todo el glosario, algunas cosas vamos a tocar y otras simplemente van a quedar en la grabación. Disculpen. Antes de continuar con la dinámica de las partículas, creo que vale la pena aclarar sobre el tema de la contaminación puntual y difusa. Usualmente se define como contaminación antropogénica difusa aquella que no tiene una única fuente claramente definida, como es la contaminación urbana, constituida por emisiones diversas que vuelcan al medio ambiente. Si se trata de vertidos líquidos, incluimos los rebalses de drenajes, aluviones y deposiciones atmosféricas de diversos contaminantes en forma permanente. En el caso de las emisiones atmosféricas, la fuente difusa comprenden básicamente aquellas bien identificadas y delimitadas. Por ejemplo, una planta industrial y su chimenea, como también la de las usinas productoras de energía eléctrica o cualquier otra actividad industrial que genere contaminantes. En los puntos siguientes vamos a tratar de acotarnos, ¿no es cierto?, sobre todo por el tiempo, y en el caso de las atmosféricas nos vamos a limitar a una chimenea tipo, y en el caso de los líquidos hacia el final, lo que pasaría el transporte de contaminantes en los ríos. Bueno, vamos a empezar el tema entonces específico de el transporte y distribución de contaminantes y la dinámica de las partículas. Y como vamos a hablar ahora del tema atmosférico, vamos a hablar de aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Bueno, la definición más común, no necesariamente rigurosa, dice que es cualquier partícula en la atmósfera. Puede ser una partícula sólida, puede ser una partícula líquida o complejas, mezclas de ambas. Puede no incluir gases incluidos y vapores condensables, en fin, toda una gama que también iremos viendo.
Bueno, en este caso tenemos, como decíamos, una chimenea típica y hemos resumido algunos de con las abreviaturas en inglés, me pido disculpas por eso, pero las emisiones típicas, como por ejemplo benceno, un conocido sulfídrico, eh, dióxido de azufre, los PFA, muy de moda hoy, por supuesto vapor de agua, los gases de efecto de invernadero, los volátiles orgánicos, eh, los metales pesados, etcétera, dióxido de cloro y por supuesto los famosos POX. Cualquiera sea la fuente de los gases de una chimenea, en general todas emiten más o menos los mismos gases y contaminantes. La diferencia está en las proporciones y cantidades de cada compuesto o grupo de compuestos químicos. También en la composición, morfología y distribución de tamaño de las partículas sólidas emitidas. Un tópico relevante es la proporción de vapor de agua que acompaña a los gases. Si se queman hidrocarburos, el nivel de agua en los gases es relativamente bajo y se corresponde con la estequiometría de las ecuaciones de combustión. Y nunca hay más que eso. Pero en cambio, cuando se quema biomasa, por ejemplo, la caldera de recuperación de una planta de celulosa química Kraft, no solo cuenta el agua de combustión, también el contenido de agua del licor negro, o sea, de la biomasa que se está quemando. Por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar, la descarga de la chimenea tiene aproximadamente un 20% de vapor de agua y un 20% de anhídrido carbónico en volumen, lo cual es una cantidad importante relativa, por ejemplo, a una chimenea que está en donde se está quemando hidrocarburos. Como se ve allí en la gráfica, la temperatura de la descarga oscila entre los 150 grados y los 350 grados centígrados, aunque las regulaciones las limitan en general a 250 grados centígrados, cosa que obviamente no siempre se cumple. En estas condiciones, prácticamente todos los contaminantes, excepto el material particulado, están en estado gaseoso. Posiblemente cada compuesto aislado de los restantes con poca interacción, excepto los típicos de los gases semiideales. Pero este es un tópico aún sin investigaciones concluyentes y hay trabajos que podrían, digamos, mostrar de que aún dentro de la chimenea y a alta temperatura ocurren algunas cosas. Los grandes cambios que nos interesan ocurren cuando los gases abandonan la chimenea. La presión igual a la atmosférica, la temperatura cae por debajo de los 90 grados centígrados en tan solo unos metros de recorrido o pocos segundos, si ustedes quieren. Entonces aparecen allí una cantidad innumerable de fenómenos físico-químicos y reacciones químicas, todas conocidas, que involucran a todos los compuestos de la pluma entre sí, incluyendo también, eventualmente, a otros vecinos atmosféricos, por ejemplo, otros gases, partículas, las nubes, etc. Estos sucesos y el resto de los fenómenos que los suceden durante el recorrido de la pluma ocurren simultáneamente y sin solución de continuidad. Sin embargo, para comprenderlos mejor, los hemos dividido en tres muy arbitrarias etapas: cambio de fase, mezcla de aerosoles y deposición y dispersión de gases y aerosoles. Bueno, esto es parte del glosario
y quedará en la grabación. Con la presión atmosférica y temperaturas de 95 a 90 grados centígrados o menos, todos los gases condensables, incluido el vapor de agua, pasan a la fase líquida, en forma de pequeñas gotitas o niebla, las que dan a la pluma su usual opacidad. Como resultado de este primer cambio, los líquidos se mezclan entre sí y los gases difunden hacia el interior de las gotas de líquido. En ambos casos, según corresponde a sus respectivos coeficientes de partición, como decimos los químicos, es decir, en la medida de que el líquido lo acepte y el gas también. Algunos sólidos también se disuelven parcialmente o totalmente en las gotas líquidas. La fracción de gases que permanece sin disolverse pasa a la etapa siguiente del proceso, que es bastante más compleja todavía. Bueno, esto es un listado de los distintos tipos de fenómenos físico-químicos que podemos encontrar en las transiciones que están ocurriendo en la pluma. Todos los componentes de la pluma están ahora en un laboratorio natural donde sufren diversas transformaciones, tanto químicas como físicas, siguiendo pautas muy conocidas en ciencia, que son las que hemos visto y leído. Las transiciones dependen en gran manera de los parámetros ambientales, particularmente temperatura, presión, humedad relativa, la existencia o no de lluvia, de nieve, en fin, y de otros fenómenos naturales. Por todo ello, plumas similares pueden mostrar resultados diferentes según la estación o la geografía de lo que se trate. Hemos incluido en la figura 4, en la parte superior derecha, un sketch para que recordemos la intensa competencia de todos estos fenómenos entre sí y por los contaminantes que están involucrados. La resultante final de todas estas transformaciones es una mezcla de aerosoles muy grande. La mezcla es muy grande, de tamaño inferior a 10 micrones, o sea, PM10, o a 2,5 micrones, e incluso inferiores al micrón. Suelen ser muy diferentes en su composición química y estructura, son usualmente partículas líquidas, compuestos únicos o mezclas, sólidas con gases absorbidos, líquidas que contienen partículas sólidas y toda otra combinación posible imaginable. La pluma también contiene parte de gases y vapores condensables no involucradas en aerosoles. Esto es la parte del glosario que correspondería a la figura anterior. En esta figura 5 hemos tratado de esquematizar, ¿no es cierto?, de graficar los distintos posibles tipos de partículas, donde hay partículas sólidas sin absorción, partículas sólidas con absorción, o sea, con algún tipo de gas o de compuesto absorbido en su superficie. También en el caso de partículas sólidas donde se han producido reacciones químicas. Obviamente, las partículas líquidas que pueden contener o no partículas sólidas y otras mezclas. Se han identificado incluso partículas que tienen compuestos en sus tres tipos de fases, sólido, líquido y gas, dentro de la misma partícula. He incluido también el concepto de un investigador importante en el tema de las partículas, que dice:
hemos enfatizado que los aerosoles no son objetos estáticos. Por principios, ellos no existen en estado de equilibrio. Estamos hablando de equilibrio termodinámico, obviamente. Siempre cambian, a veces muy lentamente, pero siempre cambian. Bueno, llegamos a la parte en donde nos toca hablar del transporte y dispersión de los contaminantes y de los aerosoles. Los trabajos a la fecha permiten asegurar que al menos el 95% de todos los compuestos de la pluma terminarán depositándose tarde o temprano en ríos, lagos, mares y suelo. Una pequeña fracción se dispersará en la atmósfera del planeta ocupando la parte superior de la troposfera y la inferior de la estratosfera, cercana a la capa de ozono o directamente influyendo sobre la capa de ozono. El grueso de los contaminantes seguirá alguna de las 4 siguientes rutas: deposición húmeda, deposición seca, trayectorias de corto rango y trayectorias de rango largo, que obviamente está limitado a las partículas más pequeñas. La deposición húmeda es en general la trayectoria más corta, no superando los 3 o 4 kilómetros desde la descarga de la chimenea. Esto que estoy mencionando no es un principio, no es una ley de la ciencia, ni de la física, ni de la química. Es la comprobación, digamos, una especie de resumen de los datos de investigación que se han ido recopilando. Y lo que sigue, otros conceptos son del mismo tipo. Decía, la deposición húmeda en general no supera los 3 o 4 kilómetros desde la chimenea, o sea, desde que la chimenea descarga. Involucra aerosoles líquidos de todo tipo que frecuentemente se aglomeran a través del fenómeno de coalescencia, generando partículas de mayor tamaño que precipitan rápidamente. El fenómeno de coalescencia que se puede observar incluso a simple vista por las gotas en un parabrisas o en una ventana. Involucra aerosoles líquidos de todo tipo, de todo tipo. Algunos autores asocian la deposición húmeda exclusivamente con el lavado generado por las lluvias. Ciertamente, las lluvias son un factor importante para este tipo de deposición, pero si la pluma, como vimos antes, contiene mucho vapor de agua, es probable que el fenómeno de la lluvia sea reemplazado por la existencia de ese vapor de agua condensada. La deposición seca incluye partículas sólidas con o sin compuestos absorbidos, vapores y gases. La distancia recorrida es muy variable dependiendo del tamaño de las partículas, los vientos, las corrientes de aire ascendente y muchos otros factores ambientales. Los transportes de corta y larga distancia terminan finalmente en deposición seca o contaminantes lavados por las lluvias. En los puntos siguientes vamos a analizar o vamos a pegarle una pequeña ojeada, en realidad, 3 trabajos de investigación, ejemplos de transporte de contaminantes. Los 2 primeros relacionados con deposición húmeda y seca, y el tercero con un extraordinario y no bien conocido ejemplo de transporte de larga distancia y cambios químicos. Otra parte del glosario. Bueno, el primer ejemplo que les quiero mostrar es quizá un poquito trágico y tiene que ver con la tragedia del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Apenas ocurrido el atentado,
contra las Torres Gemelas, varios grupos de investigación comenzaron a trabajar. Eso es cosa de norteamericanos, ¿no? Muchos grupos empezaron a trabajar, realizando ensayos y estimaciones, trabajos que continuaron durante meses y en algunos casos años, siguiendo la contaminación, no nada que ver con la tragedia misma de las torres. Como se ve en la figura, más allá de la dispersión de los datos en la curva a la izquierda, resulta evidente que la concentración de aerosoles, estamos hablando de PM 2.5, es decir, menores que 2,5 micrones, se reduce a la mitad a solo 15 kilómetros del epicentro, o también podríamos decir que el grueso de los aerosoles se deposita antes de los 2 kilómetros. El modelo Calpuf que utilizaron y con el cual está dibujado la roseta, la rosa de los vientos, es útil, pero no marca correctamente las áreas de descarga, aunque corrobora que la pluma está exhausta luego de 20 kilómetros. Recalco el hecho que está allí anotado de que no se registraron lluvias durante, digamos, estas mediciones, con lo cual las deposiciones, si hay deposiciones húmedas, han ocurrido porque ha habido, digamos, vapor de agua dando vueltas, cosa que parece lógico porque se ha quemado una cantidad importante de madera y también papeles, que obviamente no dejan de ser biomasa. El segundo ejemplo es el de una alta chimenea metalúrgica en China. Luego de fracasar con varios modelos computacionales, los autores decidieron cazar la pluma trazando polígonos que la abarcaran en distintos momentos y situaciones con un sistema láser. Simultáneamente, estaciones de muestreo a nivel de suelo capturaban los aerosoles y los analizaban. Como lo muestra la figura, la concentración de aerosoles menores a 2,5 micrones correlaciona bastante bien con la longitud de los polígonos. A pesar de los 200 metros de altura de la chimenea, Botnia UPM tiene 100 metros nada más. La pluma se agota en la mayor parte de los casos antes de los 1.600 metros de distancia, pero el grueso de los aerosoles se deposita antes de los 650 metros. En este caso, no hay humedad, tanta humedad en la pluma, y tampoco ha habido lluvia. Los investigadores dicen que lo que ha pasado es que ha habido vientos verticales y arremolinados alrededor de la chimenea, que ha hecho que, como sucede en otros casos, digo, en otras investigaciones, que ha hecho que prácticamente el grueso de los aerosoles se deposite antes de los 650 metros. Yo estoy recorriendo estos ejemplos porque, como ustedes pueden ver, la pluma probablemente siguió por varios kilómetros más, pero en 650 metros ya casi todos los aerosoles se depositaron. Bueno, lo otro que nos dejan estos dos ejemplos es la deposición no lineal de gran parte de los aerosoles. El último ejemplo tiene que ver con un fenómeno natural que es al mismo tiempo contaminante y al mismo tiempo muy, muy importante para la salud de la Amazonia, que es el transporte de aerosoles desde el Sahel, el Sahara africano, parte del Sahara africano, hasta las costas de América. Esta arena ha venido viajando probablemente por siglos, digo, no es que dure el viaje siglos,
que esto ha venido pasando durante siglos, no sé si mucho más atrás. Y los viajes a veces llegan hasta la costa de Brasil, a veces llegan, como se ve en el mapita que está a la derecha arriba, hasta la costa de California. Es decir, que recorren de 7.000 a 10.000 kilómetros esas partículas. Algunos autores de mediados del siglo XX tomaron nota del suceso, otros no dudaron en relacionarlo con la fertilización de los bosques tropicales amazónicos, aunque no sabían por qué. La verdadera magnitud del mismo no asomó hasta principios de este siglo, cuando las imágenes satelitales pudieron rastrear su trayectoria. Y otros trabajos confirmaron la capacidad fertilizante del fósforo que contienen esas arenas, el Sahel. La figura resume algunos datos. Lo concreto es que las arenas del Sahel contienen minerales con calcio y fósforo. El fósforo, obviamente, es un fertilizante interesante, un elemento interesante, pero si la composición no es la adecuada, no fertiliza nada. Pero parece ser que durante el largo viaje de los aerosoles, la contaminación ácida, la de, obviamente, dióxido de azufre y la de nitrógeno, convierte el fosfato original en un compuesto rico en hierro, aluminio y fósforo, que sí es un excelente fertilizante. Que esto ocurra, los investigadores lo dejan claro, que analizaron las partículas en Cabo Verde, en África, y eran igualmente inactivas como cuando salieron. Pero en Puerto Rico ya habían cambiado por efecto de las reacciones químicas que se produjeron en el ambiente o con el ambiente. La microscopía electrónica que estamos viendo nos muestra los aerosoles secundarios, o sea, luego de la reacción química, en el filtro de la membrana que los capturó. Las largas fibras que se observan son parte de esa membrana. Hay un montón de otros trabajos que muestran los temas de contaminación de larga distancia relacionado con los grandes lagos, el Báltico, en fin. Eso no es novedad. Bueno, para resumir el tema del transporte de aerosoles. En general, el 60 al 70% de los aerosoles se depositan a menos de 15-20 kilómetros del lugar de origen. 80-90% de ellos no más allá de los 50-60 kilómetros. Pero cada caso y cada situación son diferentes y difíciles de pronosticar. Esto no es un principio, como les decía, es simplemente constatación. Si la pluma tiene un alto porcentaje de vapor de agua o si llueve, el grueso de los aerosoles se deposita antes de los 30 kilómetros. Con vientos suaves y constantes se demora la deposición y los aerosoles terminan de abandonar la pluma kilómetros después. Pero si hay vientos fuertes y arremolinados, favorecen la coalescencia y la floculación con efecto similar, muy similar al de la lluvia. Y como decíamos, solo las partículas muy finas, menores a un micrón, quizás un máximo del 20% del total de la pluma, a largas distancias. Quiero referirme a algunos aspectos prácticos relacionados con la presencia de aerosoles y que antes no se tenían tan en cuenta. Cuando se miden gases y vapores, tener presente que solo una parte del total existente, son solo una parte del total existente, que es imposible predecir la proporción secuestrada por los aerosoles. Predecir. Una estimación es posible en la medida en que se analice la composición de las partículas. El punto es irrelevante cuando se habla de gases de gran volumen, por ejemplo, anhídrido carbónico, monóxido de carbono, obviamente vapor de agua, pero resulta crítico cuando se habla de POPs, PFA u orgánicos volátiles.
también algunos gases de efecto invernadero, que son pocos en cantidad, y la absorción en las partículas resulta importante. Si se desea conocer la cantidad total de gases o contaminantes emitidos a la atmósfera por la fuente, en kilogramos por día, a la fecha el único recurso es tomar muestras dentro de la misma chimenea. No hay, por el momento, otra forma. De igual manera, es casi imposible saber exactamente cuál es la cantidad de aerosoles, gases y vapores en kilogramos por día que se depositan en un terreno, río o lago determinado cerca de una chimenea. Todo eso con la tecnología disponible. Se puede lograr una buena estimación colocando filtros de captura a nivel de suelo o cerca de la superficie, analizando detalladamente lo muestreado y aplicando la estadística. Concluyendo, si deseamos saber qué compuestos aéreos respiramos o cuáles contaminan nuestros ríos o suelos, es imperativo muestrear todo: gases, vapores, aerosoles, sólidos y líquidos. Analizar los gases, los vapores y la composición total de los aerosoles, cosa que generalmente no se hace. O sea, se determina la cantidad de aerosoles o de partículas, pero no la composición química de los mismos y de los compuestos absorbidos en los mismos. Finalmente, tener en cuenta que la capacidad de almacenar gases, vapores y líquidos de las partículas depende de su número y de su masa, pero fundamentalmente de su superficie total de absorción, superficial y propia de poros. Por ejemplo, en el caso del benceno, hay partículas que pueden absorber entre 105 miligramos por gramo y otras, algunos, por ejemplo, carbones activados, que pueden llegar a 700 miligramos por gramo. Una breve comparación que no quiero dejar pasar, sobre fuentes difusas y fuentes fijas. Las fuentes difusas en general generan partículas con tendencia a formar haze, una acumulación muy estable y dañina de aerosoles, gases y vapores. Los chinos lo conocen muy bien y los indios también. Es parecido al smog, pero el smog es solo vapor. Estos aerosoles generados por fuentes difusas tienen gran reactividad por el tipo de partículas involucradas y los compuestos que están involucrados, y un fuerte impacto sobre la salud y el clima. Hay mayor variedad y cantidad de aerosoles secundarios, o sea, muchas reacciones químicas. Y es el principal responsable de los transportes de larga distancia, de los cuales hablamos antes. Finalmente, presentan más dificultades para identificar y cuantificar los aerosoles en forma directa, vía satélite, tipo, digamos, utilizando LIDAR, rayos X, etcétera. Tecnología que tiende a crecer en el futuro. Estimado embajador, pasaron 45 minutos, todavía me falta un poco de el transporte de contaminantes en el río, pero yo puedo suspender aquí, si a usted le parece. Está muy bien, probablemente haya algunas preguntas que se quieran hacer, y sin duda el resto de la información es de interés. Aquí Abel González está pidiendo la palabra. Abel. Sí, muchas gracias, ingeniero Mata. Realmente interesantísimo. Por el tema de cambio de paradigma, como usted lo dijo, ¿no es cierto? Y antes de hacerle la pregunta, me permito hacer una pequeña introducción para ubicar la pregunta. Mire, creo que fue uno de mis primeros trabajos técnicos cuando ingresé en la comisión, fue hacer la estación micrometeorológica de Seiza, donde estudiamos el paradigma pluma que usted mencionó, ¿no es cierto? Ecuaciones de Maxwell. Y realmente hicimos, creo que un buen trabajo. La estación todavía está allí, pero fue tremendamente frustrante cuando ocurrió el accidente de Chernóbil, de donde viene mucha de la información que usted mencionó, que demostró que el paradigma ese realmente no funcionaba, por las razones que usted, algunas razones que usted ha descrito en la presentación.
el autor este ruso de la Universidad de Sumonov tomó mucha información de Chernóbil, porque realmente fue una sorpresa total el comportamiento en Chernóbil, era imposible de predecir con el paradigma que se usaba en ese momento. Bueno, ahora el problema es qué hacer, es decir, como usted dice, hay un montón de modelos de programas de computación, todos distintos, y me gustaría saber su opinión sobre qué opina de cuáles son los más confiables, por dónde hay que apuntar. Yo vi que en el caso de Fukushima, los programas que anduvieron mejor fueron los de los franceses, los del Fontenay-Ross, ¿no? Que ellos hicieron los programas atmosféricos, se comportaron muy parecidos a la realidad. No sé qué pasó. Perdón, decía que los programas que mejor funcionaron, a mi juicio, después de Fukushima, fueron los de Fontenay-Ross, los de los franceses. Pero me gustaría saber su opinión sobre cómo se sigue ahora con este paradigma que es mucho más complejo que el de las ecuaciones de Pascal, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene usted razón, es mucho más complejo. Bueno, hablando de modelos, hay varios tipos de modelos, digamos, dos importantes diferencias, perdón, dos grandes grupos con importantes diferencias. Los modelos matemáticos que se basan bueno, en la vieja escuela, de tratar de tener todo automatizado, de manera de poder correr el programa, el modelo, tantas veces como se quiera. Y están los otros modelos que van incorporando información real, obtenida se dice, en el campo, y que van enriqueciendo los modelos. Yo personalmente pienso que ese tipo de modelo es el que está usando el NOAA, por ejemplo, en este momento, y algunos otros centros científicos, centros de alto nivel científico, y que son los que finalmente se van a imponer, es decir, una mezcla de estadística, matemática y datos reales que se van incorporando, hasta el momento en que tengamos suficiente información como para, como se dice vulgarmente, hacer los penales. Eso es lo que me parece. No sé cómo eran exactamente los modelos franceses, pero me parece que está por ese lado. A los franceses les gusta mucho la determinación de datos. Como puede imaginar, es fundamental esto para la planificación de emergencias nucleares, es absolutamente fundamental. Porque vuelvo a repetir, lo de Fukushima, lo de Chernóbil fue una sorpresa, pero total, porque cuando uno compara lo que hubiera sido la contaminación de acuerdo al modelo de Pluma y lo que fue en realidad, pero no hay absolutamente ninguna correlación, ¿no? Fue una cosa totalmente increíble, una sorpresa total. Sí, sí. Los rusos aprendieron mucho, ellos tenían el instituto de ellos, el jefe era Israel, creo que se llamaba, ellos aprendieron mucho de ahí, de la experiencia de Chernóbil. Sí, bueno, déjeme agregar algo que lo insinué por allí, un tema que hemos hablado con el señor presidente de la academia, que está relacionado con las nuevas tecnologías vía satélite o aéreas, y que también van a incorporar datos, información a esos grandes modelos, programas, bueno, que iremos manejando en el futuro, los que podamos manejar, porque hay que tener mucha tecnología, además de la información hay que tener mucha tecnología para manejar esos programas. Claro, claro. Muchas gracias. Por favor. No, embajador, no lo escucho para nada. No me escucha por culpa mía, porque me apagué para que no... Pues no se apague, hombre. Pero lo que quería decir es que si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o añadir alguna pregunta, es un tema que está abierto para la investigación de los que sean capaces de investigar, como acaba de decir el ingeniero Mata, y que es de gran interés.
digamos, saber qué nos está pasando en el aire es fundamental, porque la verdad es que no podemos elegir el aire que respiramos, sino que tenemos que respirar el aire que está presente en donde vivimos. Y eso es bien difícil, y en fenómenos de menor dimensión, en fenómenos donde las externalidades negativas de un proceso industrial llevado adelante sin los debidos cuidados contamina la atmósfera, esto es bien complicado. Y lo digo pensando en la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es una situación provincial o menos que provincial, si se quiere, porque es bien localizada, pero que tiene un impacto notable en la salud de la población y en la expectativa de vida de la población, pero además en la expectativa de la calidad de vida de los niños que hoy están recibiendo plomo, que se les va a la sangre y les limita la capacidad de desarrollar su sistema nervioso central, consecuentemente la capacidad de aprender y de llegar a niveles superiores de educación. De modo que es un tema bien complicado y ojalá podamos seguir avanzando en lo que sea posible. Muchas gracias, ingeniero. Hemos disfrutado su presentación. Permítame, embajador, pasar el resto de las diapositivas para que queden en la grabación. ¿Cómo no? Por favor, avance. Sí, por favor, yo tengo interés, sí. Bueno, no las voy a relatar, pero voy a ir pasándolas para que queden grabadas. Bueno, y las referencias que también me gustaría que queden grabadas para aquel que le pueda interesar. Bueno, eso es todo, embajador. Muchas gracias. Vamos a trabajar en el video este. A lo mejor algunas de las imágenes requieren mayor nitidez, pero tenemos el original que usted nos mandó en su momento, de modo que si es necesario vamos a completar esto con esas imágenes para que todo el mundo tenga la mayor cantidad de información posible y vaya pensando en cómo actualiza esto en un tiempo razonable. Entiendo, sí, sí, claramente. Bueno, muchísimas gracias. Y con esto, estimado ingeniero, usted queda incorporado como miembro correspondiente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. A la distancia es difícil entregarle el título, pero voy a buscar una forma de hacérselo llegar. Probablemente despache al secretario de la Academia, que no ha estado acá ahora, a Santa Fe para que se lo lleve personalmente. Muchas gracias. Pero no le haga hacer ese sacrificio. No, es un placer viajar a Santa Fe. Sí, ahora sobre todo en el verano. Bueno, no, pero hay varias cosas que mirar. Hemos hablado antes sobre el río Salado, hay tantas cosas que hacer. Bueno, muchas gracias, los felicito por su incorporación. Nos estamos muy contentos de tenerlo en la academia y como siempre vamos a seguir recurriendo a usted. El honrado soy yo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Con esto damos por terminada la reunión extraordinaria. Muchas gracias. Hasta luego.